La Cámara de Comercio de Lima ha venido monitoreando las propuestas legislativas, los proyectos de ley que vienen desde el Congreso, claramente, desde el Poder Ejecutivo y desde los gobiernos locales. Y las monitorea en el mejor sentido, con la mejor buena intención, para tratar de ubicarlas, de clasificarlas y sobre todo para ver cuál de ellas son mejores, más positivas para el país y cuáles no lo son. No lo son para las mayorías, no lo son para el desarrollo. Hemos invitado al presidente de la Cámara de Comercio de Lima, está con nosotros Carlos Durán, bienvenido. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes han monitoreado estos proyectos, fundamentalmente los del legislativo o con el mismo rigor los que provienen del Ejecutivo y también de los gobiernos regionales y locales. Bueno, en primer lugar, el antecedente de este monitoreo, así llamado, a los proyectos de ley que pueden venir del Ejecutivo hacia el Congreso para que puedan ser debatidos y promulgados, o aquellos que nacen de la iniciativa, digamos, de los congresistas o de las comisiones que conforman para poner dictámenes o proyectos de ley que después tendrán que pasar al Pleno para su discusión. En realidad vienen de ambas fuentes. Nace esta iniciativa porque cuando estuvimos revisando los temas trascendentales del país, es decir, somos un país que podemos mirarnos en cifras macroeconómicas y salir sobresaliente, pero si empezamos a evaluar nuestra microeconomía, estamos en muchos casos jalados. Ni siquiera pasamos con la nota mínima aprobatoria. Entonces, cuando hemos hablado de temas de microeconomía, es donde comenzamos a hablar sobre la competitividad que debe tener el país. Y la competitividad se mide elevando la productividad total de factores, que son los mecanismos que te permiten decir, ¿estoy haciendo lo mismo con menos recursos o estoy haciendo más aplicando tecnologías nuevas o innovando con la misma cantidad de recursos que tengo? Es decir, ser mucho más productivo. Y ser más productivo es ser más competitivo. Entonces, empezamos a analizar lo que el World Economic Forum, dicho sea de paso, nosotros hemos venido como país escalando posiciones de manera muy importante. En los últimos 4 años hemos reducido casi 15 posiciones, o sea, estamos hoy día en el puesto 67 de 142 países, lo cual nos pone en un país de nivel medio en términos de competitividad. Pero sí hemos identificado en los pilares de competitividad que se miden a través del World Economic Forum y este índice que tiene, donde hay una serie de aspectos en los que sí no estamos muy bien calificados, y estamos del puesto 90 al puesto 120 de 142 países, o sea, estamos en el 10%, digamos, del último de la cola ahí en este puesto de competitividad. Y empezamos a aplicar esta metodología del World Economic Forum con algunas tropicalizaciones muy nuestras para poder identificar y calificar entonces los proyectos de ley. Si este proyecto de ley se convierte en ley, ¿va a ir a favor de la competitividad del país o va a ir en sentido contrario a la competitividad? Y de ahí nació el semáforo de competitividad, que le pone una luz roja a algún proyecto que en el análisis que hacemos nosotros va en contra de la competitividad del país, y le pone una luz verde diciendo este proyecto, de aprobarse, contribuiría a mejorar la competitividad, y así en el más largo plazo el Perú estará entre los países más competitivos de la región y evidentemente del mundo. Ahora, ustedes han anunciado que han encontrado 54 proyectos que serían negativos. De esos 54, por lo que he estado leyendo, 22 implicarían un retroceso institucional porque plantean una excesiva regulación. ¿A cuáles se refieren? Por ejemplo, a la ley que pretende limitar la propiedad de la tierra. Está entre ellos, por ejemplo. Claro, hemos encontrado de los proyectos de ley evaluados hasta el momento, hemos encontrado 54 que estarían con semáforo luz roja. Pero también es bueno decir que hemos encontrado 63 que son buenos, que están con semáforo luz verde, y más bien hay que apoyar, impulsar, sensibilizar y contribuir a que eso se aprueben, y quizás más bien a los que están con semáforo rojo, en algunos casos quizá corregirlos, perfeccionarlos, y quizá en otros definitivamente no permitir que vayan a ser aprobados. Entonces, dentro de estos que están en contra de la competitividad, que evidentemente sería importante mencionar, están aquellos que van a más bien debilitar nuestra institucionalidad y van a quitarle predictividad
en los términos de largo plazo a los agentes económicos, a los ciudadanos y en general a cualquier administrado que tenga que interactuar con el gobierno. Por ejemplo, has mencionado un tema que es importante, regular o sobreregular en las economías modernas, eso significa restar competitividad, porque creas más pasos, más permisología, más trámites, limitas el desarrollo y le quitas entonces la predictibilidad a los proyectos que puedas tú estar enfrentando con una visión de muy largo plazo. El tema de las tierras, por ejemplo, es un tema que nosotros le hemos marcado ese proyecto como un proyecto que resta competitividad. Creemos que se tienen que dar unos pasos previos antes de llegar a conclusiones arbitrarias. ¿Cuánto es el tamaño correcto? ¿Es correcto o no es correcto en aquel valle o en aquel otro? ¿Cómo se maneja esto? Y creo que ha sido una decisión correcta el que se haya decidido más bien iniciar un censo agrario que no se hace muchísimos años para poder tener una mejor base de información y poder tomar decisiones menos arbitrarias o quizás menos informadas. Hay otros proyectos de ley que están exigiendo sobre regulación también en temas de trámites y de permisos para poder iniciar determinadas actividades que están vinculadas a las ya hoy día digamos muy mal vistas, entre comillas, actividades extractivas, que en realidad se mete en un solo costal a todas las actividades extractivas, cuando lo que estamos viendo que lo que más daño le hace a la economía, no solamente porque tiene un ingrediente de informalidad, sino también de ilegalidad, es las actividades extractivas ilegales informales, que no están debidamente reguladas y que por el contrario están al margen de la ley y por lo tanto le generan daño directo, digamos, no solamente a la economía del país, sino también al medio ambiente. También hay otros proyectos de ley que están yendo en contra de la competitividad porque comienzan a generar cada vez sistemas burocráticos mayores. Por ejemplo, hemos encontrado una cantidad importante de proyectos de ley que crean universidades. Es decir, hoy día se ha convertido casi en un reclamo de reivindicación para cualquier localidad o provincia o capital pedir que se cree la universidad de esa zona. Entonces, creo que es importante que miremos la capacitación, que es la inversión en el capital humano, que es lo que nos va a hacer sostenibles en el tiempo, de una manera mucho más práctica. Es decir, las universidades que hay ya son demasiadas. Si analizamos las carreras que se están desarrollando, por lo general están más pegadas a las letras, educación, nos falta, digamos, carreras científicas, nos falta más profesionales en ingeniería y más aún, nos falta mucho más profesionales de mando técnico, es decir, aquellos profesionales de técnicos especializados que son los que deben de hoy día quizás empezar a priorizarse. Pero tenemos en el Congreso un proceso muy reiterativo de crear universidades. La experiencia de Huancavelica, ¿no es cierto? Se crea una universidad a solicitud precisamente de un grupo de parlamentarios y los universitarios de la otra Universidad Nacional toman la hidroeléctrica y se enfrentan, causan incluso muertes. Entonces es un problema que se convierte en un factor de desunión. ¿En qué grado están ese tipo de discusiones? Bueno, ahí lo que hemos visto y recordamos es una situación que se creó en la universidad por simplemente una presión política de un grupo de congresistas de la zona, pero la pregunta es: ¿y con qué recursos va a funcionar esa universidad? ¿Cuáles son las carreras que se van a privilegiar o priorizar? Entonces la otra universidad que ya estaba funcionando percibe que los recursos se le van a recortar. O que los van a dividir. Porque recursos son finitos, los recursos no son infinitos. Es decir, yo no creo universidad por ley y por ley le creo el presupuesto. El Congreso no tiene tampoco iniciativa de gasto. O sea, esa es la gran, digamos, articulación que hay que hacer. Es decir, que el Congreso se aboque a proyectos de ley que mejoren la calidad de vida de los peruanos, que ayuden a hacer más competitivo al país y que promuevan sistemas y regímenes especiales que sean incentivadores de un desarrollo y que allanen el camino en términos de institucionalidad a esta sobreregulación que hay en algunos aspectos. Yo creo que si nos analizamos en el espejo del Foro Económico Mundial, en el índice de competitividad, miremos solamente en el pilar de instituciones. En institucionalidad estamos en promedio en el puesto 110.
¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de justicia acorde con los estándares internacionales, tenemos que reconocerlo. Porque no tenemos un sistema de seguridad ciudadana que sea reconocido por la población como adecuado. Porque no tenemos un sistema predictivo en términos de respeto a la propiedad intelectual y a la propiedad privada. Porque no tenemos una clase política reconocida por la población como una clase política positiva. Entonces, todos estos elementos se evalúan en términos de institucionalidad y muchos de ellos tienen que ver con los servicios que el ciudadano espera que el Estado les brinde. Y es por eso que cuando no hay presencia del Estado y esa presencia, digamos, nula del Estado es copada por otras instituciones, muchas veces gente que tienen intereses muy particulares, es que tenemos hoy en día en nuestro país con 250 conflictos sociales y sigue creciendo el número de conflictos sociales. Entonces yo creo que es oportuno las declaraciones recientes del primer ministro en el sentido de que una vez que se logra recuperar una posición como lo que ha sucedido recientemente en el Guayaga con la captura de Artemio, donde se ha sentido una presencia de la policía y la Fuerza Armada, ahora hay que dejarle paso para que haya una presencia mayoritaria del resto del Estado, con educación, con servicios de salud, con un buen servicio de administración de justicia. ¿Y no aprecian ustedes a través de este monitoreo iniciativas en ese sentido? Iniciativas para llevar el Estado precisamente a las zonas donde a gritos se necesita la presencia del Estado. Llámese Guayaga, la zona precisamente convulsionada, Bray, donde hablamos ya de territorios liberados en manos de los terroristas y de los narcotraficantes. Bueno, es cierto, pero hay una serie de proyectos de ley que son felizmente, por lo menos hasta este momento, nuestro semáforo tiene más proyectos de ley positivos que negativos, hay 63 proyectos positivos. Y en ese sentido, ¿qué proyectos hay? Hay proyectos que tienden, por ejemplo, a tratar de simplificar el sistema tributario en nuestro país. Un proyecto positivo que se ha aprobado recientemente, el fortalecimiento de la SUNAT. Hay que dotar a la SUNAT realmente de capacidades, competencias y capital humano que sea capaz de llevar a una transformación el sistema tributario de nuestro país, hacerlo mucho más simple, más predictivo, que sea más incentivador a la formalidad. Esos proyectos de ley, algunos ya se han aprobado, otros están en proceso de aprobarse y son generados por la Comisión de Economía, que preside el congresista Galarreta, y esperemos que vayan encaminándose. Hay otros proyectos de ley positivos también que nacen del Ejecutivo, que han sido trasladados al Congreso para modificar la ley de contratación del Estado. Evidentemente es un sistema de contratación que a la fecha se ha convertido en demasiado regulado, demasiado entravado. No puede ser posible, Cecilia, que en el Perú el promedio de postores por proceso en las compras del Estado sea de 1.8 postores, o sea, menos de 2 postores en promedio por proceso de contratación pública, cuando el promedio en la región es entre 4 y 5 postores por licitación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hemos hecho una encuesta entre los asociados que participan en el proceso de licitación, no confían en las bases, no confían en los comités especiales que llevan adelante las licitaciones. Entonces, la confianza que debe haber en un sistema de contratación pública es fundamental para que los postores, las empresas, se animen, aunque sea a postular. Y de ese proceso, digamos, de incorporación y de inclusión, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, podamos ir poco a poco construyendo un sistema de contratación pública más transparente, más eficaz, sin barreras para la participación y evidentemente distribuyendo de mejor manera los casi 50.000 millones de soles que al año se programan en adquisiciones y que producto de esta sobreregulación y demasiados requisitos, al final termina solamente ejecutando 30.000 millones, o sea, un poco más del 50%. El resto se queda sin ejecutar o se queda empantanado en cuestionamientos o impugnaciones. Entonces, acá hay muchos proyectos que el Ejecutivo ha mandado al Congreso que tienen luz verde de competitividad en el tema de compras del Estado. Otros proyectos también que están vinculados, digamos, a mejorar la competitividad están en los temas de los regímenes especiales para poder incentivar y fomentar regímenes especiales que tienen que ver con temas tributarios, con temas agrarios, para poder mantener esos regímenes especiales, sobre todo vinculados al tema laboral, que permitan que siga creciendo nuestra industria exportadora, sobre todo en términos de agroexportación. Entonces, estamos permanentemente preocupados, por lo menos en nuestro semáforo de la competitividad, por medir y evaluar técnicamente, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista económico, cuál es el impacto de un proyecto de ley para poder tener la confianza y calificarlo con luz roja o con luz verde.
Entonces, y por otro lado, no lo hacemos de manera aislada porque tenemos un esfuerzo permanente de acercarnos al Congreso y trabajamos permanentemente con los congresistas. Quitarle un poco la cantidad de trabas, ¿no? Hay que aligerar, hacer más real la legislación. Hay una falta tremenda de relación entre la realidad y muchas de las reglas y las leyes y los reglamentos que se establecen. Por ejemplo, hay un proyecto que propone que el Congreso designe a los presidentes del Consejo Directivo de cada organismo regulador, a todos, cuando eso debería tener un origen plural, porque luego se politiza tremendamente. Entonces, eso es cierto. Y no se agiliza el sistema. Lo que pasa es que en algunos casos todavía creemos que el Perú de hoy día es el Perú de hace 10 o 15 años atrás, donde administrábamos escaseces, porque en realidad había que administrar una escasez. El SNIC, por ejemplo, es producto de esa administración de escaseces. Hoy día, el Perú es un país que en los últimos 10 años ha crecido casi 80% de su PBI. Es un país cuyo ingreso medio, el promedio per cápita ya estamos en cerca de $6.000, y por paridad de compra, Bill Gates dijo $10.000, es correcto, estamos en casi $10.000 si lo medimos por paridad de compra. Entonces ya no es un país en el que tengamos que poner demasiadas, digamos, trabas o candados. Somos un país donde tenemos que reconocer que ya estamos en una posición distinta y esto nos debe llevar a desregular en vez de mantener leyes con esa visión de que hay que administrar escasez, cuando lo que tenemos que hacer es desregular para que fluya más rápido nuestro mercado interno y sigamos creciendo, pero no tan concentrados en ciertos sectores, sino crezcamos de una manera más equilibrada, mejor distribuida, donde no solamente haya beneficio para cierto sector, sino para todos los sectores de la sociedad y también evidentemente para aquellas regiones que se sienten, en muchos casos con justa razón, relegados de los beneficios del crecimiento que el Perú viene mostrando. Muy bien, qué buena labor realmente y ojalá este apoyo que ustedes prestan sirva precisamente para destrabar el Estado. El Estado es denso, es muy poco accesible, es un estado de privilegios porque solamente acude y asiste a un sector de personas. Entonces la informalidad va a existir, va a crecer, se va a incrementar en tanto ese estado no se destrabe. Lo felicito, Carlos, por esta labor. Y espero que los congresistas y también el Ejecutivo entiendan de la mejor de las intenciones al desarrollar este semáforo de la competitividad y que lo hacemos con el mejor espíritu de contribución y con un espíritu constructivo sobre cada una de estas iniciativas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a estar nosotros atentos para conversar sobre el tema. Y ahora vamos a ver imágenes, son imágenes que nos trae Daniel Montesa, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, se ha presentado ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para exponer sobre las oficinas comerciales y los consejeros agregados económicos en nuestras delegaciones en el mundo. Entonces, queremos ver, ya las tenemos listas, señor director, ¿no? Están llegando, Daniel Montesa ha avisado que viene con las imágenes, así que en un momento más vamos a compartirlas con usted. Ahora nos toca hacer una pausa chiquita, regresamos, viene El Mundo con Tudela.